Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a explorar un recurso que la verdad llama la atención por su planteamiento. Es como una especie de ayuda de emergencia para cuando las emociones nos juegan una mala pasada. Ujú. Hablamos de estrés, ansiedad, a lo mejor momentos de pánico, frustración, bajones anímicos. Vamos, situaciones que, seamos sinceros, forman parte de la vida de casi todos, ¿no? Pues sí, totalmente. Raro es quien no pasa por eso alguna vez. Nos vamos a centrar hoy en el audiolibro Sigo caminando, botiquín de remedios psicológicos. Y para analizarlo, pues tenemos información de sitios como Audible, La Casa de la Palabra, y también datos del propio autor. Ujú. La idea es, bueno, desentrañar qué hay exactamente en este botiquín, quién lo ha creado y, sobre todo, qué utilidad real puede tener para quien lo escuche. Vale, pues suena interesante. A ver qué encontramos. Empecemos por lo básico, ¿no? El concepto. ¿Qué es Sigo caminando? Pues se presenta como eso, una guía práctica, un botiquín de primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios. Sí, y ojo, esto es importante. Está pensado para malestares puntuales. O sea, no hablamos de trastornos graves que necesiten ya un especialista, ¿sabes? Sino esas cosas del día a día. Claro, como picos de estrés, ¿no? O ansiedad pasajera. Eso. O miedos concretos, esos pensamientos que a veces se atascan y no salen, incluso adicciones leves, o frustraciones, tristezas, lo típico que nos puede asaltar de vez en cuando. La metáfora del botiquín, la verdad es que es muy potente. Dice mucho del enfoque, ¿no? Sí, ¿verdad? Sugiere inmediatez, accesibilidad, autocuidado. O sea, igual que tenemos en casa tiritas, desinfectante, analgésicos para un golpe o un corte pequeño. Claro. Ujú. Pues la idea es tener algo parecido para esos rasguños emocionales o dolores de cabeza mentales, ¿no? Lo pone en un plano muy terrenal, muy de andar por casa. Y eso ya es interesante de por sí. Exactamente. Y claro, este botiquín no está vacío. Según cuentan, pues contiene cosas con nombres muy sugerentes. A ver, mira. Apósitos y remedios para perder el miedo. Ujú, Un termómetro para detectar fiebres emocionales puntuales. ujú. Suplementos energéticos para la desmotivación. Para ponerse las pilas, vamos. Eso parece. Luego, primeros auxilios para las heridas del periplo vital. Suena profundo eso. Y vitaminas mentales para reforzar la salud. Casi una farmacia de bolsillo para el ánimo, ¿eh? Sí, sí. Lo fascinante es cómo este lenguaje, pues como que desdramatiza, ¿no? Normaliza estas experiencias. Ya. Presenta estrategias que, según dicen, son sencillas al alcance de cualquiera. El objetivo, parece, no es eliminar del todo sensaciones como la ansiedad o la tristeza, que, bueno, son humanas y a veces hasta necesarias, Claro. sino más bien aprender a gestionarlas, para que no se conviertan en un sufrimiento que te desborda o te paraliza, ¿sabes? Evitar que un pequeño malestar se haga bola, como decías antes. Evitar que escale, eso es. Ahora, esto que dices de estrategias sencillas. A ver, suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Porque cuando hablamos de psicología, pues uno piensa a menudo en procesos largos, complejos. ¿Qué puede significar sencillo aquí? Es una buena pregunta, sí. Probablemente sencillo se refiera más a la aplicación de las herramientas. Quiero decir, a que sean fáciles de poner en práctica, más que a simplificar demasiado los problemas en sí. Vale, entiendo. Podrían ser, por ejemplo, pues técnicas de respiración muy concretas para la ansiedad o ejercicios para reenfocar el pensamiento cuando te obsesionas con algo, pequeñas pautas de activación conductual para cuando estás desmotivado. Cositas prácticas. Eso, acciones que puedes aprender y usar relativamente rápido, sin tener que meterte en una introspección teórica súper profunda en ese momento, ¿entiendes? El foco está en la intervención práctica, en el aquí y ahora. Como ponerte hielo en un golpe en lugar de analizar la biomecánica de la caída justo en ese instante. Justo eso. Se trata de aliviar el síntoma agudo o de manejar la situación puntual. Y esto conecta directamente con la idea central. Cuidar la mente con la misma naturalidad, con la misma proactividad con la que deberíamos cuidar el cuerpo. Ujú. No esperamos a tener una infección grave para limpiar una heridita, ¿verdad? Pues la idea aquí es parecida, para el bienestar emocional. Tiene lógica. Hablemos entonces de quién está detrás de este botiquín. El autor es Luis Muñoz. Las fuentes nos dicen que es psicólogo colegiado en Madrid, M16818, psicoterapeuta y divulgador.
Y no es un recién llegado, ¿eh? Su trayectoria empieza en 1989. Sí, su perfil es interesante porque es variado. Por un lado, tiene la experiencia clínica privada, el trabajo terapéutico, digamos, más clásico, Lo normal, sí. pero por otro, y esto es llamativo, ha trabajado en cooperación internacional. Menciona sitios como Kosovo, El Salvador, Angola. ¡Ostras! Y esto es relevante, creo yo. Sugiere que ha estado expuesto a problemas humanos muy diferentes y a menudo en contextos muy difíciles. Eso podría haberle hecho valorar enfoques, pues eso, muy prácticos, centrados en la resiliencia. No es lo mismo trabajar la ansiedad en un despacho en Madrid que en un entorno posconflicto, claro. Claro, eso te tiene que dar una perspectiva diferente sobre qué es útil de verdad sobre el terreno emocional, ¿no? Exacto. Y además tiene una faceta muy potente como divulgador, que esto también es clave, yo creo. Es conocido por co-crear y participar en el podcast Entiende tu mente, que tiene muchísima difusión. Sí, es muy conocido ese podcast. Y colabora habitualmente con medios, pues La Vanguardia, muy interesante, El Confidencial. También ha publicado otros libros. Parece alguien muy dedicado a hacer la psicología accesible, ¿no? A sacarla del despacho. Totalmente. Su labor divulgativa es importante porque demuestra que sabe traducir conceptos psicológicos que a veces son complejos a un lenguaje que la gente entiende y que le resulta útil. Y eso encaja perfecto con la idea del botiquín de primeros auxilios, claro. Claro, tiene que ser algo fácil de entender y de usar. No es un tratado académico, es una herramienta, como decíamos, práctica. Y aquí viene un detalle que, fíjate, las reseñas de los oyentes en Audible destacan un montón. El audiolibro lo narra él mismo, Luis Muiño. Ah, mira qué bien. Sí, y comentan que su voz es pausada, serena, y que eso le añade un valor tremendo a la experiencia. Dicen que el contenido les parece realista, ameno, con consejos prácticos que les hace reflexionar. Parece que la combinación de quién lo dice y cómo lo dice, pues funciona muy bien. Pues sí, que el propio autor, que además es psicólogo, narre su obra sobre herramientas psicológicas es un plus importante, ¿eh? No es solo un texto leído. La entonación, el ritmo, esa calma que parece que transmite su voz, pueden tener un efecto casi terapéutico en sí mismo. O al menos crear un ambiente de confianza, de credibilidad. Genera una sensación de cercanía, como si estuvieras recibiendo el consejo directamente de un profesional experimentado y tranquilo. Y esto puede ser especialmente valioso cuando hablas de temas como la ansiedad o el pánico, donde una voz serena ya de por sí ayuda a regular un poco al oyente. Tiene todo el sentido, sí. Y esto conecta, creo, con la filosofía de trabajo que él mismo describe en su web. Dice que se centra en el futuro, en el cambio, usando técnicas que adapta a cada persona y que suelen ser limitadas en el tiempo. Su lema parece ser algo así como ayudar a que deje de pasarte lo que te pasa. Esa orientación al futuro y al cambio, y lo de las técnicas limitadas en el tiempo, refuerza totalmente la idea del botiquín. Claro. No se trata de una terapia súper profunda que explore las raíces infantiles de cada problema durante años, sino de intervenciones más focalizadas, más pragmáticas, para modificar patrones de pensamiento o de comportamiento que te están causando malestar ahora. Resolverlo inmediato. Es una filosofía muy orientada a la acción, a la resolución de problemas concretos. Y eso es muy coherente con ofrecer remedios o primeros auxilios. Vale, entonces, si juntamos las piezas, tenemos un conjunto de estrategias, presentadas como sencillas, accesibles, diseñadas para malestares psicológicos comunes y puntuales. Todo bajo esa metáfora clara y útil del botiquín mental. Y el creador es un psicólogo con una trayectoria larga, diversa, clínica, cooperación, divulgación, que además narra él mismo la obra, y parece que eso gusta. Exacto. Y si ponemos esto en contexto, a ver, vivimos tiempos complejos, ¿no? El ritmo de vida, la incertidumbre, la sobrecarga de información, todo esto genera un caldo de cultivo para el estrés, la ansiedad, la sensación de agobio. Ya ves. En este panorama, pues tener acceso a recursos como este audiolibro que ofrecen herramientas prácticas fundamentadas en la psicología y que no exigen de entrada un compromiso terapéutico a largo plazo, pues puede ser muy valioso para mucha gente, la verdad. Es como democratizar un cierto nivel de cuidado psicológico, ¿no? Poner herramientas al alcance de quien las pueda necesitar para esos baches del día a día. Sí. Se trata en gran medida de empoderamiento para el autocuidado mental. Ofrece recursos para que la persona pueda intentar gestionar ciertas dificultades por sí misma, de forma autónoma. Claro.
Ojo, esto es importante recalcarlo. No sustituye la terapia profesional cuando hace falta, ¿eh? Y es crucial saber distinguir cuándo el botiquín se queda corto. Las fuentes insisten en que es para malestares puntuales, no patologías graves. Vale. Pero para esas situaciones comunes puede ser un primer paso muy importante. Plantea una cuestión interesante, eso sí. La línea entre un malestar puntual y algo que ya necesita ayuda profesional. A veces puede ser un poco difusa para la persona que lo está viviendo, ¿no? ¿Crees que el audiolibro aborda ese límite? A ver, las fuentes que hemos mirado no detallan si el audiolibro incluye explícitamente criterios para decir hasta aquí llego, necesito un profesional. Pero el propio enfoque en primeros auxilios y malestar puntual ya marca un poco el territorio, ¿no? Sí, implícitamente. Claro, implícitamente sugiere que si estas herramientas no son suficientes, o si el malestar es muy intenso o muy persistente o te incapacita mucho, pues el siguiente paso lógico sería consultar a un especialista. La metáfora del botiquín funciona también ahí. Si tienes una herida profunda, no te quedas solo con la tirita y el Betadine, vas a urgencias. Buen punto. Este recurso parece diseñado para ser esa tirita o ese analgésico inicial. Entendido. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica para alguien que esté lidiando, no sé, con picos de estrés en el trabajo o con ansiedad antes de hablar en público, por ejemplo? Pues significa que tiene a su disposición un recurso que, según promete, le va a ofrecer estrategias concretas y fáciles de aplicar en esos momentos. Ajá. Podría ser, pues lo que decíamos, una técnica de respiración específica, un ejercicio mental para cortar un bucle de pensamientos negativos o una pauta para afrontar una situación que le da miedo. Es como tener una especie de manual de instrucciones simplificado para gestionar esas emociones difíciles en tiempo real. Para que no se desmadren. Eso, buscando evitar que la bola de nieve crezca. La idea es intervenir pronto y de forma sencilla, como aplicar esos apósitos o tomar esas vitaminas mentales que mencionaba la descripción. Y el hecho de que sea un audiolibro narrado por un psicólogo con voz calmada añade esa capa de acompañamiento, ¿no? Casi como tener un guía tranquilo en el oído durante un momento difícil. Precisamente. El formato audio es muy íntimo y puede ser especialmente efectivo para este tipo de contenido. Te permite escucharlo mientras caminas, en un descanso o incluso, si es posible, en medio de una situación estresante. Claro. Y la voz del propio Muiño, que describen como serena, pues puede actuar como un ancla, ¿no? Un elemento tranquilizador que complementa las propias estrategias que está explicando. Muy bien. Pues recapitulando entonces, Sigo caminando se presenta como una colección de herramientas psicológicas prácticas, ideada y narrada por el psicólogo Luis Muiño. Usa la metáfora del botiquín de primeros auxilios para la mente y se enfoca en manejar malestares cotidianos y puntuales. Estrés, ansiedad leve, desmotivación, tristeza pasajera, esas cosas. La propuesta del valor es muy clara, sí. Ofrecer recursos accesibles para gestionar el malestar psíquico del día a día y, sobre todo, fomentar una cultura del cuidado de la salud mental, pues tan naturalizada como la del cuidado físico. Es verdad. El audiolibro, de hecho, lanza esa pregunta directamente. Si cuidamos nuestro cuerpo, ¿por qué no íbamos a cuidar en igual medida nuestra mente? Es una llamada a la reflexión y a la acción, ¿no? A normalizar que la mente también necesita atención y cuidados, ya sean preventivos o de primera intervención. Totalmente. Para aquellas personas a las que les pique la curiosidad y quieran explorar este botiquín mental por sí mismas, el audiolibro está disponible en Audible. Ajá. Las fuentes indican que suele haber ofertas para nuevos usuarios, tipo pruebas gratuitas y eso. Pero bueno, es importante consultar los detalles específicos de esas ofertas en cada momento. Hay un enlace justo debajo de esta grabación que lleva a la página del audiolibro. Ahí se puede encontrar más información y ver las condiciones que hay ahora mismo. Muy bien. Y como reflexión final, quizás retomando esa pregunta que plantea el audiolibro sobre cuidar la mente igual que el cuerpo, ¿Sí? más allá de asentir y decir, claro que sí, que es lo fácil, ¿no? Quizás lo interesante es llevarlo a la práctica de forma muy, muy concreta. Si este audiolibro es un botiquín lleno de herramientas, la pregunta útil podría ser, ¿cuál sería la primera pequeña herramienta, la tirita mental más básica de ese botiquín imaginario, nuestro propio botiquín personal, que podríamos empezar a usar hoy mismo? Ante la más mínima molestia emocional, por pequeña que sea, ¿qué gesto mínimo de autocuidado mental podríamos incorporar ya ahora mismo?